Pues bueno, entonces damos inicio a lo que es esta plática. En esta ocasión nos acompaña por parte de Omron Automation el ingeniero Armando Vázquez, quien nos va a hacer dar una charla con respecto a lo que es Industria 4.0 y algunas de las tecnologías que tenemos para poderlo implementar con ellos y cómo nos podrán apoyar. Por lo tanto, pues entonces le damos la bienvenida a Armando y Armando, pues, mucho gusto que nos acompañes y adelante te dejo el espacio para que nos presentes la información. Muchas gracias, ingeniero David. Pues aquí un gusto, Armando Vázquez Ramírez, ingeniero en mecatrónica graduado del TEC de Monterrey Campus Tampico. Un verdadero honor que nos inviten a este tipo de espacios para colaborar. Y el día de hoy la intención es transmitirles un pequeño resumen de bibliografía y de experiencia propia en campo de lo que es este concepto nuevo que es Industria 4.0. No sé si estén familiarizados con el concepto, pero espero que al final de esta presentación ya no sea algo extraño. La agenda del día es básicamente estas 5 preguntas: responder cómo surge la industria 4.0, entender la megatendencia y los componentes dentro de ella, qué características tiene la industria 4.0, cómo se vería un Smart Factory en la realidad. Esa es la meta de la industria 4.0, es crear Smart Factories, y Omron como aliado estratégico en la industria 4.0. Entonces vamos a platicar cómo surge la industria 4.0. El avance, digamos, de lo que conocemos como industria, que es una manera de organizarnos para producir de una manera repetitiva y organizada productos, inició en el siglo XVIII con la primera revolución industrial, esa que vemos en los libros de texto en la primaria, y lo que hicimos fue aprender a utilizar energía que no fuera la propia de los humanos o de los animales de una manera masiva. Entonces ahí fue cuando comenzamos con el vapor, agua, bueno, suministro de energía hidráulica, suministro de energía de una manera más sistemática. Incluso en esta época, en Londres había tuberías que suministraban agua a presión para las industrias. Eso evidentemente ya no es práctico hoy día, pero era una época de experimentación. Posteriormente, en el siglo XIX, empezó la producción en masa con el famosísimo Ford Modelo T. La electricidad tomó fuerza gracias a la generación masiva de energía eléctrica, principalmente por el legado que nos dejó Tesla. Y entramos a lo que hoy conocemos hoy día como industria, que es la industria 3.0. La diferencia entre la 2 y la 3 son las computadoras. El control ya no es el de una persona moviendo una prensa u oprimiendo botones o moviendo palancas, sino que las computadoras toman decisiones en la producción, quizás de una manera rudimentaria, pero el control automático comienza ahí a tener auge. Es donde se inventa el PLC, la aplicación de los microcontroladores, las computadoras comienzan a hacer de las suyas. Recordemos que el hombre llegó a la luna con una calculadora como las que hoy nos vienen en los cereales. Entonces, para esta época, esa es la primera aproximación de la capacidad de cómputo aplicado a la industria. Y por fin viene la industria 4.0, que es donde estamos vislumbrando el día de hoy. En realidad, la industria 4.0 no ha sido implementada, sino está siendo imaginada. Y la idea es la integración de tecnologías de procesamientos de datos, recolección de una cantidad masiva de información en tiempo real y su procesamiento. Las palabras claves son comunicación y sistemas ciberfísicos en esta nueva época. Este concepto surgió de una iniciativa del gobierno alemán en el 2011 para promover a Alemania como el epicentro de la industria y de una capacidad de manufactura de alta gama. En el Hannover Messe del 2011, Angela Merkel utiliza por primera vez la frase Industria 4.0 y ahí queda acuñado este concepto del que estamos hablando. El gobierno alemán creó un grupo de trabajo que hoy día se convirtió en la Platform Industry 4.0,
que tiene hoy a su vez 6 grupos de trabajo individuales, y se entrega por primera vez de este grupo de trabajo original en la siguiente Hannover Messe la definición de qué va a ser la industria 4.0 y que vamos a estar trabajando en ella. Ahora, este no es digamos, movimiento aislado. Ya había trabajos previos en otras partes del mundo. Tenemos, por ejemplo, el Industrial Internet Consortium, que es una iniciativa privada en Estados Unidos. Tenemos el Made in China 2025, que son los caracteres medio extraños que están en la parte inferior de la derecha. También tenemos coaliciones en Japón, Italia, Francia e Inglaterra. Sin embargo, la que ha tenido la iniciativa de hacer una definición más clara y de tomar el liderazgo de este concepto ha sido la plataforma Industria 4.0 auspiciada por el gobierno alemán. Y antes de ponernos a platicar más a fondo de lo que es Industria 4.0, quisiera contextualizar a México en esta revolución que está sucediendo. Quizás la tecnología insignia de la Industria 3.0 serían los robots. Y ahí les pongo 2 gráficas para poner en contexto de cómo se encuentra México en la adopción de la Industria 3.0. Y la verdad es que vamos tarde. La gráfica de la izquierda es un índice de densidad. Estamos hablando de instalaciones de robots por cada 10,000 empleados de manufactura en el 2016. Promedio mundial 74. Países altamente robotizados la manufactura. Corea del Sur con 631 robots por cada 10,000 empleados. México tiene 33 robots por 10,000 empleados, lo que nos colocaba en el 2016 en el lugar 33 del globo. Es decir, bastante abajo de lo que aparece en la presentación y pues prácticamente menos de la mitad del promedio de densidad global. En el lado derecho están las instalaciones de robots del 2018 y solo en 7 países se acumula el 74% de las instalaciones. Este año, en el 2018, se instalaron 283,080 robots, de los cuales 74% están en los países que menciono acá. Y bueno, pues México sigue sin figurar en estas cifras. Y uno pensaría que los robots pues ya no son el hit porque siempre vemos en las películas o en las noticias que hay robots en todos lados en la manufactura, soldando piezas de autos y en otras actividades. Pero si vemos la tendencia de instalación, en realidad la curva se está volviendo cada vez más pronunciada. Acabamos de entrar a una etapa en la que todavía es más acelerada la adopción de robots. Como pueden ver ahí, en la etapa azul, pues todavía eran muy caros los robots. La cantidad de unidades vendidas se mantuvo más o menos estable porque el precio no se redujo en gran medida. Pero ya en la región roja, que es la más reciente, el precio de los robots se redujo de una manera importante y la adopción también creció de una manera explosiva. Y no solamente eso, sino que ya no, el lugar de los robots no es solamente la línea de producción, sino incluso los almacenes de productos, como en el caso de Amazon. Se estima que hay 1.8 millones de robots en el mundo y esta cifra va a seguir creciendo a pasos agigantados de aquí en adelante, ¿no? Entonces, como ingenieros en esta rama de automatización, quiero invitarlos a que tomemos el liderazgo para que México no se siga quedando atrás en esto que fue la industria 3.0 y lo que viene, la industria 4.0. Ahora vamos a platicar un poquito de las megatendencias y sus componentes, estas condiciones globales que permiten que la industria 4.0 sea viable económicamente y por tanto tenga interés de las empresas en su inversión. En este mundo hoy día, digo, no creo que sea necesario recalcarlo, pero estas son las condiciones en las que estamos, ¿no? Hay un cambio demográfico grave, se está requiriendo cada vez más energía, se predice que la economía global sigue expandiéndose, el Internet nos ha generado una hiperconectividad, estamos usando demasiados recursos, estamos afectando el planeta, la inteligencia artificial se le ha equiparado que tiene la misma importancia en la historia del mundo como la invención de la bomba nuclear, Estados Unidos ya no es la única potencia, y bueno, las ciudades cada vez aglomeran más y más personas.
Esto quiere decir, en el cambio demográfico, que cada vez va a haber menos gente capaz de generar a la velocidad que se requieren las patentes y diseños para los productos que cada vez requerimos. Entonces, no solamente se trata de que se esté envejeciendo la población, sino que hay una escasez de talento humano, eso que llaman la clase creativa. La hiperconectividad global también nos hace más impacientes a recibir nuestros bienes, y todo este tema de la energía y la escasez de recursos y el sobrecalentamiento global pone presiones para que seamos cada vez más eficientes en el uso de nuestros recursos. Estas son tendencias que revisé desde institutos globales como son el Megatrends Watch Institute, del que tomé esta diapositiva, pero también consultorías como Ipsos, KPMG, PwC, la Escuela de Administración del MIT, el Banco Mundial, el Foro Económico de Davos. Todos ellos identifican estas tendencias como cuestiones que nos están haciendo presión. Y para tener una idea de la proporción en la que la hiperconectividad y la inteligencia artificial están jugando un rol en la economía, voy a mostrar un par de datos. El 5G, que es la red que viene de comunicaciones, que va a ser un gran habilitador y una gran competencia del Wi-Fi para el Internet of Things, nos promete capacidades que antes soñábamos tener con fibra óptica quizás, o con cables de cobre de nueva generación. Latencias muy por debajo de lo que estamos acostumbrados en comunicaciones inalámbricas, una grandísima capacidad de mover datos, de eficiencia, de manejar nodos y de manejar tráfico. Nos permite tres cosas, o nos va a permitir tres cosas porque aún no se ha terminado de implementar, que va a ser la conexión a Internet masiva de dispositivos, tener mucha más capacidad de mover datos por cada una de estas conexiones, y con una latencia tan baja vamos a poder tener algo que se llama Mission Critical Control. Imaginemos, por ejemplo, el accidente de la planta nuclear en Japón que hubo hace unos años por los tsunamis y las condiciones climatológicas. Dependía en gran medida de personas tomando decisiones, entre muchas cosas por temas de latencia y por administración, ¿no? Que las personas somos quienes tomamos decisiones en estas condiciones. Pero con latencias increíblemente bajas, como la que estamos viendo que nos promete el 5G, e inteligencia artificial, podríamos tener a los dispositivos comunicándose en tiempo real y tomando decisiones antes de que las condiciones se vuelvan críticas y no haya un retorno como fue el accidente en la planta nuclear. Entonces, de ese tamaño es el impacto que podrá tener el 5G, permitirnos tomar decisiones en milisegundos y evitar que haya accidentes como el que hubo en Fukushima. Otro disruptor es el Internet of Things, que las cosas hablen entre sí mismas. Y solamente para ponerlo en proporción, estoy poniendo aquí cuánta riqueza va a generar esta tecnología, o estaba proyectado que generara en el 2015. Para el 2030 se piensa que va a haber un crecimiento o creación de riqueza en el orden de los 14.2 trillones de dólares. Va a pasar de sensores y dispositivos como es hoy día a ser parte fundamental de la infraestructura, posiblemente después de crear servicios y un ecosistema de servicios, y tener este nivel de impacto en la economía global. Un crecimiento anualizado del 7.3% año con año. Eso es un crecimiento brutal. Y por último, esta otra tecnología que es pilar de la industria 4.0, la inteligencia artificial, solamente en manufactura se piensa que para el 2035 esté generando entre 8.4 y 12.2 trillones de dólares. Es decir, es dinero que no existe y no existiría si no fuera por las aplicaciones de la inteligencia artificial. Para poner en contexto qué es un trillón de dólares, estoy poniendo acá a las 10 personas más ricas del planeta, y entre estas 10 suman 0.7 trillones de dólares. Es decir, ni entre las 10 personas más ricas del planeta hoy día están generando la cantidad de riqueza que estas tecnologías van a generar. Tenemos una duda por acá. Dice, ¿en cuánto tiempo se puede decir que esta red 5G puede llegar a estar habilitada en México? Pues depende enormemente de cómo se defina. Todavía no hay un estándar. El Comité 802 de la IEEE todavía estaba trabajando en eso.
Y ya hay varias propuestas, por ejemplo, Nokia, Ericsson y Huawei de China tienen sus propias versiones de 5G y mucho de esto depende en la legislación del país de cómo vamos a adoptar esta tecnología. Desafortunadamente el 5G requiere nueva infraestructura y la que tenemos instalada no se puede actualizar a 5G, sino hay que reinvertir, ¿no? Hay que comprar nuevos dispositivos de telecomunicaciones para poder implementarla. Entonces, no hay una fecha estimada. Quienes ya la tienen instalada ahorita son los chinos. Entonces, necesitamos que nos platiquen ellos cómo lo hicieron para crear sus propias patentes. Estados Unidos todavía está batallando un poquito porque no tienen todavía muy bien cuajado quién va a ser su proveedor. Todo es extra experimental. Y en Europa, Nokia ya ha hecho algunos desarrollos, incluso a nivel de fábricas. Tenemos una colaboración interesante en Omron, en una fábrica en Europa, donde Omron está utilizando tecnología de 5G de Nokia para habilitar el Internet of Things de nuestros clientes. Entonces, en vez de optar por una red Wi-Fi que tiene problemas para la cantidad de dispositivos que requiere Internet of Things, no es factible el Wi-Fi, pero 5G sí. Entonces, dentro de esta planta, toda la cobertura de datos se hizo a través de tecnología de Nokia 5G, que es capaz de manejar de manera descentralizada este tráfico. Entonces, eso fue un esfuerzo de inversión privada del dueño de la fábrica. Y bueno, pues él tiene su fábrica 5G. La ciudad probablemente no lo tenga, pero sí la tiene esta fábrica porque era una necesidad económica para el proyecto que tenían en su planta productiva. Espero que con eso responda a la pregunta de Miguel Delgado García. ¿Alguien más tiene alguna otra duda o comentario? ¿No? Bueno, continuamos entonces. Vamos a platicar ahora de qué caracteriza a la industria 4.0. ¿Qué es la industria 4.0? En pocas palabras, que las máquinas y los procesos se comuniquen de una manera inteligente. Que no nada más se transmitan datos como hoy día, sino que sea llevado de una manera inteligente y que esto permita que la producción sea flexible, que las fábricas sean convertibles fácilmente, que las soluciones, es decir, los productos o los servicios que ofrecen los participantes de una economía estén orientados al cliente, que la logística se optimice, que el uso de datos sea intensivo, eficiente y compacto, y que esto coexiste en una economía circular. ¿Qué quiere decir producción flexible? Por ejemplo, una línea de producción, típicamente, digamos, un ejemplo característico de la industria 2.0 es que hubiera una fila de máquinas, cada máquina la está operando una persona, y esas máquinas, cada una solamente puede hacer una pieza determinada. En la 3.0, estas máquinas están interconectadas por un conveyor y operadas por un robot, pero probablemente la línea de producción sigue produciendo solamente una cantidad reducida de piezas. Producción flexible quiere decir que el retooling o el cambio de herramientas y de la lógica de producción, de la lógica de control de esa línea, se puede adaptar en muy poco tiempo, en segundos, para producir diferentes productos. Imaginemos, por ejemplo, una línea de producción de zapatos y digamos que en la fábrica en la que hacen estos zapatos pueden hacer, digamos, 5 modelos de bota, otros 10 modelos de tenis y otros 15 de zapatos, ¿no? Pero probar las botas no las puedo hacer donde hacen los zapatos, porque la herramienta no es la adecuada. Una producción flexible quiere decir que todas las líneas de producción, en este caso, pudieran producir cualquiera de estos productos sin la intervención humana, ¿no? Y una fábrica convertible quiere decir que esa misma fábrica que pueda hacer en cualquier línea de producción esos 15 modelos de zapatos, botas, tenis, etcétera, se pueda reconvertir a fabricar, por ejemplo, mascarillas, ¿no? Que en las noticias está muy visible esto, pero si se ha notado, casi todos los que han hecho esta conversión les ha costado mucho dinero y que ahí siempre la reconversión es con personas haciendo los procesos de manera manual. Las líneas de producción no se pudieron reconvertir de una manera lo suficientemente rápida. Y esta es una meta de la industria 4.0, que sea una práctica común. Las soluciones orientadas al cliente
Eso, un ejemplo muy claro es Starbucks. Starbucks hoy día no te vende como McDonald's te vendía, que es algo más parecido a la industria anterior. McDonald's te vende la misma cantidad de productos, su catálogo realmente no ha cambiado mucho en los años y te promete consistencia y calidad siempre. Entonces, no importa quién pida la hamburguesa con queso, siempre va a ser una hamburguesa con queso para todos, ¿no? Y Starbucks te permite personalizar a tal grado tu bebida que no está en el menú. Casi todo el mundo le agrega la cantidad de azúcar, lo pide la temperatura que prefiere, hace una mezcla entre 2 o 3 bebidas con una cantidad de shots de expreso y el tipo de leche que prefieras, porque hay una gran cantidad de opciones, y al final le ponen tu nombre al vaso, ¿no? Porque tú creaste tu propia solución. Ya es esa, o sea que imagínense que desde una app tú selecciones, digamos, Ford, armas tu auto, le pones el color que quieras, le pones los interiores del color que quieras, le das comprar, se hace un cobro a tu tarjeta de crédito y en ese momento se crean las órdenes de producción para hacer todas las piezas personalizadas que tú quieres que tu auto tenga. Eso sería una solución orientada al cliente en la industria 4.0. La logística optimizada quiere decir, en gran medida, la aplicación de vehículos autónomos en la logística internacional e incluso en la micrologística, es decir, movimiento de productos dentro de las fábricas. Y de eso ya estamos viendo un poco principalmente liderado, diría yo, por Tesla, aunque hay muchos otros esfuerzos dignos de mención. El uso de datos, pues básicamente es aplicar Big Data a todo lo que tenga que ver con manufactura, desde el proceso mismo de manufactura hasta los productos una vez que están en el mercado. Y la economía circular es el impacto, digamos, en el ambiente para no estar tirando productos, sino poder reintegrarlos a la economía. Otro concepto importante es esto que es IT más OT, Industrial Internet of Things, que es IT, pues los sistemas de manejo de información, protocolos de comunicación, las antenas inalámbricas de comunicación, la administración de los usuarios en la red, el hospedaje y administración de la información en servidores y su interconexión en otros sistemas, como puede ser un sistema SCADA, que es un sistema de control, un ERP, que es un sistema de administración de recursos, o un sistema MES, que es un sistema de producción maestro para una fábrica o incluso un corporativo. Del otro lado, los sistemas OT son, eso quiere decir Operation Technology, robots, PLCs, controladores, sensores, todas las piezas físicas que nos digitalizan la realidad y ejecutan las acciones en la planta productiva. Estos dos sistemas se van a unir o se están uniendo en las fábricas creando el Industrial Internet of Things. Y eso es que la tecnología de producción, utilizando la tecnología de información, puedan intercomunicarse entre sí sin la necesidad de humanos y tomar decisiones o afectar el proceso productivo dependiendo de las condiciones de la producción. Y en el diagrama de ahí les muestro desde el bus de campo preferido de nosotros, que es IO-Link o IO-Link, que lo comentaremos más adelante. El otro bus de campo de alto desempeño, que es EtherCAT, para manejar información a una velocidad increíblemente baja. Nuestros procesadores, que son el vínculo entre bases de datos, sistemas SCADA, ERP o MES y la nube, sin la intervención de humanos. Esto ya es posible gracias a tecnologías como la que nosotros ofrecemos en el catálogo de Omron, el unir la planta productiva, la Operation Technology, con sistemas de IT como son la nube. Entonces, son conceptos importantes. Y cabe resaltar que no todo en la industria 4.0 es tecnología, no todo es inteligencia artificial, blockchain, 5G. Esas son las condiciones actuales que permiten pensar en la industria 4.0. Y el backbone de todo esto, la parte core de esto es el Internet. El Internet es lo que está permitiendo que todas estas tecnologías funcionen y se interconecten. Pero para la industria 4.0, el valor no se va a crear con el procesamiento de materia prima y para crear productos de manera eficiente, sino el valor se va a crear con el flujo libre de información, el intercambio de información. Y la meta va a ser
una producción descentralizada, autónoma, en tiempo real. Es decir, las condiciones actuales más los nuevos ingredientes nos da la industria 4.0. La capacidad de cómputo y las tecnologías que habilitaron los procesadores vienen gestándose desde los 70s, pero el hecho de que hay una nube, servicios de internet y demás, no garantiza la adopción de la industria 4.0 hasta que no consideramos una serie de nuevos ingredientes. Vamos a ahondar un poquito en esto. ¿Cuáles son las condiciones actuales de esta ecuacióncita, de esta suma? Las condiciones actuales son las tecnologías que ya existen y que se quieren englobar dentro de Industria 4.0. Estas cosas existían antes de que el concepto de Industria 4.0 existiera. Estas condiciones son los sistemas ciberfísicos, que vamos a hablar un poquito más a detalle en un momento, el Internet de las personas, que no viene ahí, pero no es más que el Internet que todos conocemos. Tecleas algo y te aparece información, es decir, requiere de un input humano para poderse usar ese Internet. El Internet de las cosas, que son las cosas comunicándose entre sí sin la solicitud explícita de una persona. Y el Internet de servicios. El Internet de servicios, por ejemplo, cada que nosotros pedimos un Uber en la aplicación, hay una aplicación tras bambalinas que se llama Swipe. Y en realidad no es una aplicación, es un servicio web. Y ese servicio web es el equivalente de la terminal de pago con la que pagamos con nuestra tarjeta de crédito en cualquier comercio. Es decir, Swipe no nos vende un producto, sino un servicio que solamente tiene sentido a través de la web y no se requiere un humano intermediario. Las propias aplicaciones entre sí, uso de estos servicios sin que nosotros nos demos cuenta y nos da una experiencia más transparente a las personas. Estos Internet de servicios aplicado al Internet de las cosas, la idea es que se vuelva algo modular y masivo para todos los dispositivos que tengan eso. Otra condición actual que permite esto es el cloud computing, y esto es la posibilidad de rentar por periodos muy cortos de tiempo capacidades ajustables de procesamiento. Por ejemplo, Amazon Web Services te permite rentar procesadores de una gran capacidad de procesamiento solamente por los datos que requieras de procesar. Entonces, antes lo que necesitábamos era comprar o subcontratar de alguien que tuviera el servidor para este servicio. Y hoy día, a través de Internet, podemos armar una computadora virtual tan poderosa como lo que eran antes las supercomputadoras de las universidades. Y eso nos permite no tener tantos activos en la fábrica y poder tener la adaptabilidad de manejar grandes cantidades de información. Por último, tenemos la parte de Cognitive Computing y Artificial Intelligence. Y estos dos más o menos se parecen entre Machine Learning y inteligencia artificial. Y la intención es que las computadoras puedan tomar la cantidad de datos que vamos a generar con este Internet de las cosas y darles sentido, porque es tal la cantidad de información que los humanos hoy día no estamos capacitados para manejar estas cantidades tan gigantescas de información. Entonces, darle sentido quiere decir desde crear indicadores para no manejar la información cruda, hasta con esos indicadores entender tendencias y tomar decisiones por sí mismas las computadoras. Vamos a hablar de un concepto central de nuestro 4.0 en las condiciones actuales, que son los Cyber-Physical Systems, y hay en 3 generaciones. La primera generación nos dice que cualquier sistema u objeto en nuestro 4.0 debe tener un número de identificación único y debe de alguna manera, aunque sea por un third party, tener acceso a un servicio centralizado de almacenamiento de datos y analíticos. En la segunda generación tenemos estas mismas condiciones aunado a sensores y actuadores, y en la tercera generación tenemos esos sensores y actuadores propios de este dispositivo, que este mismo dispositivo puede estar conectado a la red y almacenar y analizar datos por sí mismo, sin necesidad de un tercer dispositivo que haga este gateway. Vamos a poner de ejemplo un relevador común, en este caso Omron, algo muy pasivo en la industria, pero si le agregáramos un código QR, y en ese código QR cuando lo escaneemos, suba la información a una base de datos, ¿qué tal que esa información nos está diciendo el número de serie exacto de ese relevador? ¿Cuántas veces ha encendido? ¿Cuántas veces ha estado apagado? ¿Cuánto corriente ha circulado por su contacto?
qué voltaje y qué corriente ha circulado por la bobina, y toda esta información de uso y las especificaciones propias de este dispositivo almacenados en un servidor local o en la nube, analizados por la inteligencia artificial, nos puede decir antes de que falle cuándo es momento de cambiarlo. Eso sería un Cyber Physical System de primera generación. Un Cyber Physical System de tercera generación sería como el que estoy mostrando acá. ¿Qué pasó? Dejo de share. Ahí está. Entonces, este es un bin, que es donde se almacena cualquier tipo de consumible en la industria de la manufactura, pero tiene la diferencia de tener unos aditamentos en la parte de atrás y es identificado tanto por código de barras como por RFID de una manera única en la fábrica. Este aditamento en la parte trasera es un sensor infrarrojo que nos va a poder permitir conocer cuál es el nivel de llenado actual del producto que está almacenado en este bin. Y cuando detecte que el nivel de llenado es inferior al nivel de mínimo definido, automáticamente esta caja va a mandar una orden de surtido a almacén para que se vuelva a rellenar. Si hubiera un vehículo móvil autónomo, ni siquiera tendría que haber una persona rellenando la caja, sino que los propios robots podrían rellenarla. Esto cumple con las condiciones de un Cyber Physical System de tercera generación, porque tiene identificación única, todos sus parámetros están hospedados de manera local y remota, y tiene sensores y actuadores para interactuar con el entorno de la fábrica. ¿Qué otros? Ahora, los nuevos ingredientes. ¿Cuáles son los nuevos ingredientes en esta industria 4.0? Que esas 7 condiciones para que un producto sea compliant de la industria 4.0, que son: todo producto debe tener una identificación única, tiene que tener capacidad de comunicación con el resto de los sistemas, tiene que compartir una semántica, es decir, un lenguaje estándar entre toda la fábrica, tener una descripción virtual, tener servicios y estados disponibles para el resto de las máquinas, procesos y fábricas que estén en la red, tener funciones estándar definidas y disponibles, y hacer esto todo con seguridad. ¿Por qué puse el término en inglés de security? Porque hay una diferencia. En inglés podemos decir safety o security, mientras que en español siempre se traduce como seguridad. Safety se entiende como que algo sea seguro para que no nos haga daño. Por ejemplo, que no nos lastime, que no dañe nuestra vista, que no dañe nuestros oídos. Security tiene que ver con que la manera en la que se transmite la información sea de manera segura, previendo que no sea fácil de hackear y que sea difícil de descifrar. Estos componentes de la industria 4.0 que tienen estas 7 características, a su vez, deben tener algo que se llama Administration Shell. Y una Administration Shell es, si alguien aquí está familiarizado con la programación, por ejemplo, digamos en Java o en JavaScript, no es más que un API de las cosas físicas. Es decir, tenemos un gemelo digital en el que están todas las propiedades del dispositivo, todas sus capacidades, la documentación y el historial de uso disponible para las otras máquinas de la línea de producción. Y esto debe de ocurrir en una arquitectura llamada RAMI, más adelante vamos a definirla, en el que podemos garantizar que toda esta información se comparte de manera segura, que los servicios y estados están disponibles para toda la planta y que estamos utilizando una semántica común. Entonces, el concepto de Asset Administrative Shell está ilustrado un poquito más a detalle en esta diapositiva. Entonces, imaginemos que todo lo que tenemos de este lado es una máquina, y esta máquina tiene
sus dimensiones, sus manuales, en la posición en la que están todos sus componentes, datos de uso para saber qué tan gastado y su condición monitoreada en tiempo real, como máquina, y como máquina está compuesta por todos estos otros máquinas o elementos. Cada uno de estos elementos tiene también un administration shell o asset administration shell que tiene esas mismas características que lo describen. Y a través de la red, a través de ya sea 5G o cualquier otro método de comunicación, se comparten estas características y se nutren entre sí. Vamos a ver acá un pequeño video de cómo se ve esto puesto en práctica en algo tan sencillo como una banda transportadora. En ese ejemplo tenemos dos bandas transportadoras, van a mover una carga y como son capaces de mover la carga, al principio es posible hasta que le asignamos una nueva tarea. La Raspberry Pi de ahí están simulando que son el Asset Administration Shell de 4 bandas diferentes y actualmente en la simulación solo están conectadas las primeras 2. Entonces acá el primer trabajo se puede ejecutar sin problema hasta que sucede que no suma la distancia adecuada esta suma de las 2 bandas. Entonces vamos a seleccionar una nueva banda para asignar esta nueva tarea y resulta que no podemos cargarlo porque falta una cierta distancia. Ahí dice conveying line is too short. Entonces necesitamos agregar una nueva banda para que se pueda ejecutar esa tarea. Solicitamos utilizar la banda número 3. Te pregunto si la puedes utilizar. Y en las descripciones, de esta banda número 3, vemos que no tiene la capacidad para cargar este producto. Entonces, el propio sistema nos indica que no es posible utilizar la banda 3 porque no cumple con las características necesarias para hacer el trabajo. Vamos a conectar la banda 4. Cuando se conecta la banda 4, se enciende, se determina que se puede utilizar para este proceso, se agrega a la línea de producción y la tarea se puede completar de una manera adecuada. En este caso, parte de las características del Asset Administration Shell tenía que ver con la capacidad de carga de los paquetes, qué tamaño tiene, cuál es la posición final a la que quiere llegar, cuál es la velocidad máxima a la que se puede desplazar el paquete sin dañar la carga. Esto es solamente un ejemplo de cómo las máquinas entre sí negociaron y tomaron una decisión. Obviamente alguien la tuvo que haber instalado o pudo haber sido transportada por un robot, pero el punto acá es que esa es un Smart Manufacturing, porque tenemos máquinas inteligentes, tenemos producción inteligente habilitada por las máquinas inteligentes y servicios inteligentes. ¿Cómo tenemos máquinas inteligentes? Nos permiten control remoto, nos permiten control a través del sistema de planeación de producción. Entre sí mismas están intercambiando datos y las interfaces de usuario son sencillas. La producción es inteligente porque tenemos una trazabilidad total. Podemos individualizar la producción, lo que decíamos hace rato de soluciones orientadas al cliente. Y todos los servicios Smart nos permiten administrar mejor estos activos. De esta manera tenemos una fábrica inteligente de acuerdo a la industria 4.0 embebida en una economía circular para evitar el desperdicio de productos. Todo esto debe de ocurrir con estas 3 condiciones: autonomía, interoperabilidad y sustentabilidad. Y la autonomía tiene que ver, como decía hace un momento, que las máquinas, los procesos y las fábricas sean autónomas, interconectadas, se pueda tener la interoperabilidad de una manera segura. Y para que esta manera segura pueda ocurrir, también se requiere de un marco regulatorio uniforme para que las máquinas entre sí compartan el mismo lenguaje y las mismas funciones, y una integración de estándares y de usos de la tecnología. Eso también es para que pueda ocurrir esta negociación a nivel de máquinas, se va a requerir de sistemas descentralizados y del uso de la inteligencia artificial. Y para que esta industria sea sustentable, se está contemplando acá la participación social, tomar en cuenta el cambio climático, por eso la idea de la economía circular, y garantizar un cambio decente de trabajo y una educación decente, acceso a una educación decente.
¿Por qué es importante esto? Porque como les decía hace unos momentos, la industria 4.0 todavía no existe, se está pensando. La primera vez en la historia de la humanidad que estamos tratando de diseñar una revolución en vez de sufrirla. En las otras tres revoluciones industriales ha habido un gran desplazamiento de la mano de obra productiva, lo que ha creado condiciones desiguales y que está aumentando esa brecha de desigualdad. Parte de la propuesta de esta industria 4.0 es cerrar esa brecha siendo inclusivos. Y como nos estamos dando el tiempo de pensar la adopción de todas esas tecnologías integradas en lo que se conoce como industria 4.0, tenemos pues todo este concepto amplio. Esto nos lleva a un nuevo mundo. Es un nuevo mundo en el que estamos pasando de una fábrica rígida de la industria 3.0 a un modelo altamente flexible e intercomunicado que es la industria 4.0. La intención es que todos participen entre sí y todos se puedan comunicar entre sí. En la industria 3.0, la finalidad de cada línea de producción es un producto y el producto está aislado a la línea de producción. Una vez que el producto sale de la fábrica, ya no hay un feedback de vuelta hacia la cadena de valor. Y las fábricas en sí mismas son islas con respecto a las demás. La idea del Smart Manufacturing es que, como se ve en el diagrama, sea algo descentralizado y la información fluya libremente entre todos los participantes de la cadena de valor. Hasta arriba tenemos esto que dice mundo conectado, no dice fábrica conectada ni compañía conectada. Eso quiere decir que los productos tienen que poderle regresar información a los fabricantes para poder evaluar el desempeño y poder utilizar esa información para mejorar los productos. Los productos diseñados por los clientes van a tener que poder convertirse en contratos digitales distribuidos a través de la cadena de valor y negociados entre las fábricas entre sí, posiblemente a través de blockchain, sin eliminando la necesidad de intermediarios y del papel y de la labor de algunos sistemas, pues se llama trust enforcement, ¿no? Como de muchas cosas son de confianza y pues los juicios al final del día ocurren una falta de confianza o una falta, un pacto, ¿no? Entonces la intención es que toda esta comunicación descentralizada, autónoma y cifrada o segura nos permita llegar a este ideal que es la Smart Factory de la industria 4.0. Y acá viene un ejemplo de qué nos referimos por el Product Life Cycle y el Reference Architecture Model de la industria 4.0 que está a la izquierda. En este modelo de referencia estamos diciendo que la industria 4.0 va a tener un impacto en las 6 capas que van desde los activos que están en el piso de producción hasta las compañías que existen a través del mundo. Los niveles de jerarquía en los que se va a interactuar van desde los productos en las manos de los clientes hasta un mundo interconectado. Y el ciclo de vida de los productos y la generación de valor va desde las capas, niveles jerárquicos, pasando desde el desarrollo hasta el uso y mantenimiento. Y está dividido a su vez en dos subtipos, en algo que se llama tipo y algo que se llama instancia. Entonces vamos a pensar en este ejemplo de un fabricante de motores eléctricos. El fabricante tiene un tipo de producto que es el motor eléctrico, ¿no? Vamos a pensar que ese motor eléctrico es un modelo en particular y es el modelo 1. Cuando se fabrica un motor modelo 1 con un número de serie único, se creó una instancia. Y cuando la producción finaliza, a través de un evento que denominamos entrega, se pasa de la producción del fabricante al del integrador de sistemas. En una segunda entrega va a pasar del integrador de sistemas al usuario final o al operador de este producto. Pero ¿qué pasa si ocurre un defecto? Si tiene un mal funcionamiento este motor eléctrico en la línea de producción del usuario final. La interacción podría ser incluso digital, ni siquiera tendría que ser física, de que el propio motor contacte al vendedor, al integrador de sistemas, describiéndole que hay una falla y toda la metainformación que describe cómo ocurrió esa falla. Este mismo integrador de sistemas podría requerirnos la participación del fabricante
para reparar el motor que se dañó. O incluso podríamos requerir una actualización de software para resolver este problema. Otra posible interacción podría ser que el fabricante original tenga para este modelo de motores, tenga una actualización que le dé un nuevo uso a este producto y se le pueda vender esa actualización al usuario final. También el integrador de sistemas, en su etapa de desarrollo, podrá encontrar que hubo un error en sus planos CAD, hacer la corrección en su plano CAD y pasárselo como un servicio al usuario final. También el producto, mientras está en uso, podría estar reportando datos de uso a diseño del integrador y a diseño del fabricante para que estos dos evalúen cómo está usando su producto y quizás puedan corregir problemas antes de que ocurran, o esa información les permita generar un producto nuevo mejorado. Todas estas interacciones digitales ocurren de manera autónoma, descentralizada, a través del Internet de las cosas, y probablemente se van a analizar utilizando inteligencia artificial. Esta relación de estarnos reportando constantemente esos datos se van a conocer como contratos digitales, en el que hay probablemente esa información se comparta a través de blockchain y sea la que define a qué información y con qué frecuencia tienen acceso los usuarios de la red. ¿Qué dice aquí? Ok, ¿hasta ahí dudas o comentarios? Armando, tenemos una, digamos, observación con respecto a Fernando Ursúa. Nos dice que con las limitaciones que México tiene con sus reformas en telecomunicaciones y la falta de inversionistas, ¿cuánto tiempo de retraso podría llegar a tener México para alcanzar estos avances tecnológicos? Honestamente, ni idea, ¿no? O sea, es complicado de saber y más si vemos que no hay esa voluntad de las autoridades de, pues primero, seguir las reglas y la segunda es de promover la inversión. Por suerte, podríamos decir que pues todavía está en pañales la definición de qué va a ser esta tecnología, tanto la industria 4.0 como el 5G, pero el momento ahorita debería ser de debatir y legislar para luego poder tomar acciones, y la verdad es que no estamos tomando acciones, ¿no? Algo que podría funcionarnos, digo, medio tristemente, sería que al final una compañía gane la guerra de cuál 5G va a ser la que se va a implementar, si la versión de Huawei o la de Nokia o la de Ericsson, y se convierta en el estándar de facto y ya no tengamos que esperarnos a legislar, ¿no? Pero pues por lo pronto, la verdad es que el 5G todavía no es negocio para un operador de redes como lo es Telcel. Si su modelo de negocio es que los usuarios sean personas como nosotros, personas físicas que tienen un solo dispositivo. Esto tiene mucho más sentido para cantidades masivas de dispositivos como la fábrica de Nokia que les comentaba, y esto nos vuelve a encadenar a lo que estamos hablando, ¿no? Mientras la industria 4.0 no sea una prioridad tanto de legislar como de implementar en el país, la verdad es que no hay un incentivo económico para adoptar el 5G, porque el 4G funciona bastante bien para nuestras necesidades actuales. Okay. Y de los conceptos que vimos ahorita, ¿alguna otra pregunta de los 55 participantes? No. Bueno, vamos a continuar entonces. ¿Cómo se vería? Ajá, dime. Yo te tengo una rápida, ya que Sí. ando trabajando yo en esta parte de interoperabilidad. Y todo esto, por lo que vi, lo está definiendo más lo que es la IEC. Tiene su versión. Yo me basé mucho más en el trabajo de la plataforma Industria 4.0 alemana, y están colaborando con organizaciones como la IEC para homologar.
pero digamos que estos conceptos que yo estoy manejando son los de la iniciativa alemana. Probablemente la IEC tenga conceptos semejantes, aunque quizás con palabras diferentes, ¿no? ¿Sí eso responde su pregunta, ingeniero Luis? Sí, adelante, adelante. Tenemos una duda ahí de Carlos Ibáñez, que dice Ajá. que a pesar de todos estos nuevos desarrollos, no vamos a poder sustituir al operador. ¿Hay algo que se esté realizando para el monitoreo de los operadores? Digamos, el operador 4.0. Bueno, la intención es sí poder sustituir al operador y esa es la razón central de que haya una capacidad masiva de comunicación, que la inteligencia artificial esté presente y que haya una capacidad de negociación descentralizada. Obviamente va a haber productos que no se van a poder automatizar, como todavía es a la fecha. Digo, la industria 3.0 se adoptó en los 70 y todavía hay muchas cosas que se hacen a mano. En la medida de lo posible se ha ido mejorando esto, pero también va a haber esta nostalgia de querer tener cosas hechas a mano, ¿no? Sin embargo, estamos hablando de las cosas que se van a producir en masa. Y estas cosas que se van a producir en masa, la idea es que sí se sustituya de manera completa al operador. Las fábricas, pues no he escuchado el concepto de Lights Out Factories, o sea, son fábricas que tienen luces apagadas y no solo las luces, no las tienen instaladas, no tienen aire acondicionado, no tienen ventilación, porque son fábricas que están pensadas para operar de manera autónoma y nunca se planteó en ellas la inversión de estos servicios o utilidades que se requieren para el confort humano. Ahí, si acaso, iluminación en partes de la fábrica para mantenimiento, pero la intención sí es esa, es sustituir al operador. Y en aquellos periodos en los que todavía no se puede sustituir al operador o en el que el operador agregue tal valor que es difícil o que el valor que agrega es propio porque es una persona y las computadoras aún no tengan la capacidad de sustituirlo, se está pensando en utilizar realidad aumentada. Es decir, en vez de ser un vigilante del operador, de estar viendo si hace o no su trabajo, darle la herramienta de tener realidad aumentada para facilitarle su trabajo a través de goggles o de cualquier otro dispositivo. Pero la idea es que parte de este aumento de capacidades que quiere decir el INSO 4.0 se le pueda ofrecer a los operarios a través de realidad aumentada o algunas cosas como exoesqueletos o lo que decíamos de el Internet de los servicios, que el operador cree una tarea que se tiene que realizar y esa tarea es un servicio que le ofrece la fábrica y la fábrica se encarga de cómo y quién lo ejecuta o qué máquina o qué robot es el que se encarga, pero es un servicio para el operador, ¿no? Ahí le quitaste el trabajo de tener que ir a apretar botones, cambiar los parámetros de varias pantallas y hacer pruebas, ¿no? Que sea un servicio para el operador. Y Sebastián Telles dice, ¿podrías por favor explicar un poco más a detalle cómo se integra blockchain en la línea de producción de la industria 4.0? Sí, con mucho gusto. Aún no se integra y blockchain la idea es que sea la tecnología que, ah, que permita el intercambio de servicios entre las cosas. Es decir, digamos que el canal físico para que ocurra esto va a ser el Internet. O bueno, no, más bien sería el 5G, el Wi-Fi, o la fibra óptica o el cobre, ¿no? Y la capa de datos va a ser el Internet en cualquiera de esas capas físicas. Pero arriba de esa capa de datos, no solamente son datos lo que se está intercambiando, sino contratos. Entonces, imagínate que hoy día una fábrica le llega un contrato por correo probablemente o por un sistema de web, pero una persona tiene que leer esa base de datos y decir, ok, ventas vendió, digamos, una fábrica de llantas
tantos N1000 llantas a Volkswagen y N1000 llantas a Mazda, ¿no? Por decir un ejemplo. Y esas llantas son de modelos diferentes. Esos 5000 probablemente son de 20 modelos diferentes, ¿no? O sea, eso creó una mezcla de producto a producir. Él tiene que convertirlo en un plan de producción y ese plan de producción se va fragmentando hasta que llega un plan de producción de cada máquina. Y esos son personas, son papeles o correos intercambiándose o tablas de bases de datos llenándose. Y las personas interpretan esa información y la ingresan a las máquinas. El blockchain eliminaría la necesidad de esos intermediarios, porque sería la manera en la que las máquinas, las líneas de producción y las fábricas negocien entre sí y tengan una manera de hacer enforcement de contratos virtuales, de responsabilidades y de obligaciones de las partes involucradas. Esa sería la idea de blockchain, no necesariamente intercambiar dinero, sino intercambiar información, que en este caso sería órdenes de producción. Carlos Isaac Ibáñez Viruega, y en espacio de monitoreo cognitivo y de performance del operador, no solo herramientas operativas. No entiendo a qué se refiere por monitoreo cognitivo y performance del operador. Bueno, performance del operador ya se hace, hoy día se conocen como KPIs y se pueden hacer desde un pizarrón hasta tener sistemas digitales de esto. Monitoreo cognitivo, discúlpame, pero no entiendo la pregunta. Y Ed dice que está haciendo Omron a nivel mundial para tener una aplicación de 4.0 en cualquiera de sus elementos. Eso es justo a lo que vamos a pasar ahorita. Entonces, perfecto, gracias, excelente. Voy a continuar para contestar la pregunta de Ed. ¿Va? Muchas gracias por sus preguntas. Me encanta que sí me estén haciendo preguntas. Se siente más interactivo esto. Ahora vamos a hablar de cómo se vería un Smart Factory en la realidad. La realidad, como les decía, no existe la fábrica 4.0, la Smart Factory, y es algo que va a ir avanzando por etapas. Lo que sí sabemos es que se va a requerir que las compañías se conviertan en organizaciones ágiles, que aprendan y que permitan decisiones ágiles, porque todavía todo esto está cambiando. Y no solamente la fábrica en sí, sino el negocio en sí tiene que poder tomar estas decisiones rápidas que pueden afectar desde sus propios procesos hasta la manera en la que interactúan con la cadena de valor en la que están insertados. Esas son las etapas de acuerdo al Industry 4.0 Platform. Las primeras dos son la digitalización, es decir, asegurarnos de una adopción completa, total, de la industria 3.0. De la 3 a la 6 es donde empieza lo interesante. Computarización sería que todos usaran CAD y CNC, por ejemplo. El CNC ya es producción digital. Esa es la base para esto y es, digamos, el estándar de hoy día. Entonces necesitamos que haya una buena infraestructura de IT, aunque estén aisladas y no estén intercomunicadas, pero que exista esta infraestructura de IT. El paso 2 sería la conectividad, y esto ya sería que el sistema de planeación de la producción pudiera comunicarse y tuviera incluso acceso a CAD/CAM, ¿no? Que pudiera desde el diseño hasta la producción estar intercomunicado. Entonces, ahí ya necesitamos que la arquitectura o la tecnología de IT de la fase anterior se interconecten, y algunos dispositivos del Operation Technology, o sea, de las máquinas, tengan un grado de interoperabilidad y conectividad, aunque no estén interconectados entre sí. O sea, que las máquinas sí tengan acceso a una red, aunque no necesariamente sea internet, puede que estén conectados entre sí los componentes de una línea de producción, pero que esta línea de producción no tenga acceso a las demás líneas de producción. La visibilidad, eso ya estamos hablando de lo que preguntaban hace rato del desempeño, tiene que ver con poder crear tableros de KPIs, Key Performance Indicators, en tiempo real, e implica la integración de la planeación del ciclo de vida de los productos, del sistema de recursos del corporativo y del sistema de producción, de planeación de la producción. Aquí ya estamos capturando grandes cantidades de datos y estamos tratando de convertirlos a información, que no solamente sean datos y estén visibles para la fábrica, ¿no? Entonces, quizás aquí las máquinas y los sistemas de TI no están tomando decisiones,
pero sí nos están permitiendo tener visibilidad de qué es lo que está pasando dentro de la fábrica. La cuarta etapa, transparencia, responde a la pregunta de por qué está pasando lo que está pasando. Y aquí es donde ya entra en juego el Big Data y el Data Mining. Quiere decir comprender lo que está sucediendo y poder tener de manera autónoma análisis de causa raíz, que no tengan que ser, como hoy día, una junta y un proyecto de personas el llegar a esta causa raíz, sino que se pueda rastrear en todas las interacciones de las máquinas entre sí y de las máquinas con el producto a fabricar para entender cuál fue la causa raíz con toda la cantidad de datos que se están generando y compartiendo con el resto de la fábrica. Es decir, en este punto ya tenemos una sombra digital o un gemelo digital de todo lo que sucede en la fábrica. Y esto ya es un requisito para poder tener un modelo de mantenimiento preventivo que sea efectivo. El paso 5 es la capacidad predictiva, y esto es el modelo virtual que se creó en la etapa 4, utilizarlo para simular escenarios respondiendo a la pregunta, ¿qué pasaría? Entonces, ¿qué pasaría si hoy no nos llegara a tiempo el insumo para hacer estas llantas? ¿Qué pasaría si se dañara esta máquina y tuviéramos un pedido de tantos mil productos a entregar? Y que el modelo digital creado en la etapa 4 nos permita simular la salida de este escenario y poder tomar decisiones con esa simulación de producción. Por último, eso lo que nos va a permitir es reducir el número de eventos inesperados. Y por último tenemos la fase 6, que es la adaptabilidad. Esto ya es la Smart Factory. Esto es que cómo podemos lograr que las cosas se optimen de una manera autónoma. Quiere decir que la fábrica en sí misma, con el modelo digital que tiene y la capacidad que tiene de autopredicción, le agregamos inteligencia para que tome decisiones y se adapte a las condiciones de producción. Entonces, aquí ya no hay un escenario de what if. Aquí es, si una línea de producción tiene una máquina dañada o un robot dañado, la fábrica responde y redirige recursos para reaccionar a este evento y no comprometer la producción. Las máquinas mismas negocian entre ellas y se auto-optimizan. Estas 6 etapas deben de ocurrir en estos 4 ejes o 4 áreas. En los recursos, es decir, los activos de la empresa, en los sistemas de información, en la estructura organizacional y en la cultura misma de la empresa, para que todo sea homogéneo y opere de una manera correcta. Puede que las máquinas o las líneas de producción ya estén, digamos, en la etapa de transparencia, en la etapa 4, pero todavía nuestra cultura organizacional no está digitalizada. O puede que nuestra cultura esté claramente planteada, esté digitalizada, pero no es visible para todos en la fábrica. Entonces, es necesario hacer mediciones en estos múltiples ejes y conforme hagamos mediciones en el tiempo, ir viendo cómo maduramos en este índice de madurez de la industria 4.0. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se vería la inteligencia artificial aplicada en la producción, ¿no? Aquí le quité un poquito el audio para no estar hablando mi team y yo al mismo tiempo. Él es el líder de Research and Development de Omron Europa. Y lo que nos va a platicar es esta celda de producción. Tenemos un robot que está llenando o simulando el llenado de estas botellas. Estas botellas se mueven por una banda y la banda está movida por el sistema de motor polea que se ve por detrás. Ahí tenemos la parte de visibilidad. Estamos haciendo un análisis en tiempo real de lo que está ocurriendo en la línea de producción, pero tenemos un controlador industrial que aplica inteligencia artificial, es un producto de línea de Omron, para el control del robot y el monitoreo de las condiciones de esta pequeña línea de producción.
Entonces, esa información que vemos en la pantalla de atrás que se está actualizando, o bueno, esta que veíamos acá, es la que está interpretando el sistema de inteligencia artificial para poder reaccionar a los cambios que ocurren en la fábrica. Normalmente, el programa o el proceso de una de estas líneas es estático y el robot es tonto, no tiene la opción de tomar decisiones. Pero con el sistema de inteligencia artificial de Omron, vamos a ver cómo la máquina o esta pequeña celda tiene la capacidad de adaptarse a las condiciones. Entonces vamos aquí a adelantarlo un poquito. Y lo que va a hacer acá Tim es agregar fricción mecánica a la banda. Entonces ahí vemos que como empujador le mete fricción. De inmediato vemos que el controlador detectó este cambio, esta perturbación en la línea, en la celda de producción. Ahí tenemos la parte de transparencia y visibilidad. Pero no solo eso, vamos a ver la adaptabilidad, porque si notaron, el robot desistió de rellenar la botella anterior. Entonces ahí reaccionó. Una vez que deja de haber esta perturbación, la producción se reanuda a la normalidad. Y allá atrás, en el tablero, estamos viendo estos puntos rojos que nos indican las condiciones anormales de operación. Esos puntos rojos que identificó como anormales el procesador de inteligencia artificial fueron el detonante para evitar que hubiera un accidente en la producción. Entonces ahí pasamos de la transparencia a la capacidad de predecir, de tener este modelo de what if, pero una vez que el sistema reconoció que la respuesta a la pregunta ¿qué va a pasar? Era un problema, un accidente, se adaptó y abortó la operación de llenado de la botella. Eso es adaptabilidad. Vamos a ver una nueva condición. Más adelante, Tim va a simular una rotación excéntrica en el motor que está operando la banda. Entonces ahí empieza a tambalearse la cadena. Y va a volverlo a detectar el controlador de inteligencia artificial. Entonces ahí evitamos un daño al producto, un daño a la celda, pero no sacrificamos la producción. Las demás botellas las siguió rellenando. En una condición normal estuviera ocasionado un choque, paro de máquina, tráete a mantenimiento, se dañó una pieza, háblale a la gente de almacén para ver si tenemos refacciones, no hay refacciones, hay que hablar al fabricante, el integrador que hizo la celda le habla al fabricante, en este caso Omron, tráeme una pieza. Todo eso simplemente no ocurrió porque el controlador de inteligencia artificial se adaptó a las condiciones del proceso. Ahora vamos a ver cómo se ve lo que nosotros denominamos Factory Harmony, que no es más que Industria 4.0 aplicada. Vamos a ver aquí, estamos, un operador está creando una orden de producción con los QRs. Se está mandando una base de datos y el sistema de planeación de producción. Aquí vemos cómo se crea la orden y la orden, esta orden de producción que se generó, lo que pasó es que hubo una negociación entre las varias partes de esta fábrica y cada uno tiene un rol en el proceso productivo. Cada uno respondió, ¿por qué no voy a dejarle pausa? Cada uno respondió que se encuentra disponible para la producción e inician los trabajos de cada uno de los componentes de esta línea flexible. Aquí este robot móvil autónomo recibe de manos del robot colaborativo insumos para la producción. Después de un handshake que verifica que se cargó el producto, el robot móvil lo lleva a esta segunda línea y esta línea va a identificar con el código de barras de cada producto que sea el correcto y que esté en buenas condiciones para la fabricación. Ahí ya se verificó que se hizo este paso. Posteriormente llegamos a la estación de ensamble.
y de la estación de ensamble, una vez que terminamos el producto, vamos a pasar a la etapa de control de calidad. Es un robot colaborativo con una cámara de visión artificial arriba de un robot autónomo móvil. Y ahí estamos verificando que la orden de producción ordenada es la producción que se generó en esta línea de producción flexible. ¿Hasta ahí tenemos dudas o comentarios? Vamos a checar acá el chat. Y no hay nada en el chat. Voy a continuar entonces. Ok, muchas gracias Luis Enrique. Gracias Inge. Vamos a hablar ahora de cómo Omron es el aliado estratégico en esta adopción de la industria 4.0, como ya vimos ahorita en este ejemplo de Factory Harmony. De acuerdo al modelo de referencia de la arquitectura para la implementación de la industria 4.0, el dominio en el que Omron se va a estar desenvolviendo tiene que ver con los niveles jerárquicos que van desde productos hasta centros de trabajo y en las capas que son activos, integración, comunicación e información. Nuestra propuesta de valor, el catálogo de productos y servicios que manejamos, no interactúa con los otros niveles y trabajamos en todo el life cycle y value stream. Una manera en la que nosotros nos referimos de manera más sencilla a esta propuesta de valor es ILORS, Input, Logic, Output, Robots and Safety. Y esto, pues la idea es que nos permita brindar a nuestros clientes soluciones para las aplicaciones que requieren y que sean future proof. Dentro ya del piso de producción, nuestra propuesta está en el edge, en el realizar las acciones, en el fog, es decir, en la inteligencia centralizada que se requiere para intercambiar decisiones e información, y nuestras soluciones de edge y fog nos permiten conectividad a la nube. Estamos a través de, bueno, gracias a nuestros productos de inteligencia artificial, no solamente tenemos la propuesta de sensado, sino de inteligencia artificial de spinal reflex, quiere decir como un reflejo de una persona que no necesitas pensarlo. Es decir, si tocas algo que está muy caliente, no tienes que tomar la decisión de retirar tu mano que te está quemando, ¿no? Simplemente la quitas. Entonces, eso es inteligencia artificial de spinal reflex. Y la inteligencia central tendría que ver con el video que vimos del robot, que tomamos decisiones no nada más de un dato, sino de un conjunto de datos que ya le dimos forma y sentido. También soportamos la comunicación segura hacia nubes. Y bueno, es una muestra de los productos y cómo se verían implementados en una línea de producción. Este, por ejemplo, es una etiquetadora de envases. Tenemos desde fuentes de poder, sensores, Human Machine Interface, sistema de seguridad y pues claro, la parte de control. La conectividad que ofrecemos es IO-Link, que nos permite tener metadata y nos permite tener esta parte de DES, de Server Physical Systems. Ethercat, control distribuido descentralizado para que también los dispositivos puedan tomar decisiones autónomas. Y Ethernet IP para subir esta información a sistemas centralizados de almacenamiento y toma de decisiones de información. Nosotros apoyamos a nuestros clientes con la implementación de productos que cumplen con el modelo de CPS. Como les comentaba, tenemos sensores que soportan IO-Link y comunicación cifrado a redes. Un sensor que soporta IO-Link nos comparte metainformación, metadata. Por ejemplo, un sensor de proximidad convencional solamente tendrías el estado encendido o apagado. El estado encendido quiere decir que hay una pieza, se detectó una pieza, y el estado apagado quiere decir que no se detectó nada. Con IO-Link, cuando tenemos una pieza detectada, nos indica si la pieza está demasiado lejos, demasiado cerca, cuántas horas de servicio tiene el sensor y cuál es la vida media que se espera tener del sensor con el uso que ha tenido en su histórico. Entonces, toda esta información, si se fijan, está alineado a la parte de Cyber Physical Systems, es decir, incluso los sensores mismos nos están dando información para recomendarnos cuándo es que vamos a tener que cambiarlos o por qué es que está teniendo problemas de detección. Quizás la pieza está demasiado lejos o demasiado cerca.
Tenemos también la opción, o bueno, la gama de productos para ayudar a nuestros clientes a implementar la producción de sistemas ciberfísicos. Tenemos soluciones de marcado láser, de verificación, identificación y validación de estos códigos de barras y data matrix, y darle el seguimiento a cada paso del producto en la línea de producción y todo el conjunto de pruebas de calidad, procesos que se realizaron y demás parámetros que se hayan medido del producto a través de Ethernet IP y por redes cifradas, lo podemos subir a una base de datos para alimentar la información que convierten a los productos que la línea de producción fabricó en Cyber Physical Systems. Es decir, desde que se están produciendo, gracias a nuestra tecnología, pueden estar creando esta metadata alrededor de la producción. Otro ejemplo que tenemos de implementación de CPS es esta gama que tenemos de sensores de monitoreo de estado de motores. Los motores eléctricos es una de las máquinas más fiables que se han inventado y sobre todo con mayor nivel de instalación. Pueden ser bombas, pueden ser cadenas, movimiento de bandas, molinos, etcétera, ¿no? Y casi siempre estos motores pues no son smart, ¿no? Es un motor que le aplicas energía y prende, no le pones energía y se apaga. O si le pones un variador, pues quizás puedas controlar mejor la salida de velocidad o de torque, pero no tienes esa metadata de en qué condición se encuentra el motor. Con este aditamento que tenemos acá y sensores que se le pueden acoplar al motor, podemos medir condiciones como temperatura, vibración, ausencia de una fase, calidad del aislamiento de los cables de alimentación. Tenemos un ID único asociado a este motor. Lo podemos subir a la nube o a una base de datos local y proveemos de un sistema que analiza estas variables y nos da un aviso de una alarma previo a que el motor falle o presente un mal funcionamiento. Entonces, esto es subir a la industria 4.0 motores eléctricos que fueron la insignia de la industria 2.0. Esa es la propuesta de valor de Omron en este caso. También tenemos productos como este robot industrial Scara, que ya es industria 4.0 compliant, tiene una capacidad de autodiagnóstico usando inteligencia artificial. Eso quiere decir que no solamente está intercomunicado y permite la fácil colaboración con otras máquinas, sino que nos puede dar aviso cuando esté próximo a fallar una pieza o presentar un desgaste anormal a una pieza para poderle dar mantenimiento previo a que se ocasione un paro de producción. Entonces, este robot por sí mismo ya es un sistema ciberfísico y es Industria 4.0 compliant. También tenemos soluciones para apoyar la producción descentralizada y la logística eficiente. Estos robots móviles, como los vimos en el video, se pueden convertir en las manos o en los pies quizás de los sistemas de producción digitales. Como vimos en el video, son algo así como una banda transportadora flexible y nos permiten mover productos entre celda y celda o estación a estación, en los que cada uno se le va haciendo un proceso y se aumenta el valor del producto. Incluso podemos tener una patrulla de calidad, como vimos en el video, que tiene un robot colaborativo con un sistema de visión artificial para hacer la inspección de calidad de los productos al azar conforme se van produciendo. Además, estos robots móviles no solamente los vendemos de manera individual, sino que tenemos un administrador de flotillas. Y este administrador de flotillas le permite a la fábrica usar la flotilla de robots, desde un robot hasta 100 robots por administrador, como un servicio. Eso quiere decir que no tiene que haber una comunicación entre toda la fábrica y todos los robots. La fábrica puede comunicarse al administrador de robots, solicitar una tarea de mover un producto del punto A al punto B, y el administrador de robots que vendemos como parte de la flotilla se va a encargar de asignar la tarea a un robot, monitorear que la tarea se ejecute, y si por alguna razón un robot tuvo un problema para ejecutarla,
asignar un nuevo robot para asegurarse que esa tarea se cumpla. Eso es, pues, muchísimas cosas de las que platicamos ahorita, ¿no? Flexibilidad, descentralización y poder proveer estas acciones como un servicio para el resto de los agentes de una fábrica. Y bueno, por último, producción flexible apoyada por inteligencia artificial. El mejor ejemplo de este producto es el video que les mostré hace unos momentos del robot Escara que reacciona a las condiciones de producción. Quisiera cerrar con una reflexión de nuestro fundador, Tateishi Sama. A la máquina, el trabajo de la máquina. Al humano, la emoción de continuar creando cosas, ¿no? Entonces, esa es la idea de la industria 4.0. Liberar al humano del trabajo de las máquinas. Por mi parte sería todo. Si tienen algún comentario lo podemos ir platicando. Y pues un gusto esta oportunidad de presentar esta información hacia ustedes. Bueno, pues muchísimas gracias Armando por tu presentación. La verdad es algo muy interesante y sobre todo creo que nos ha dejado bastante, digamos, claro qué es lo que están haciendo Omron con respecto a Industria 4.0. Ahí no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Dado que no hay preguntas, yo sí tengo una pregunta que hacer, Armando. Es sobre todo con respecto a los dispositivos que tienen de inteligencia artificial. Sí. En el caso de los, digamos, controladores de inteligencia artificial, ¿la forma de programarse es diferente o digamos, es similar a los que nosotros tenemos actualmente? O sea, ¿qué diferencia hay en cómo los vamos a desarrollar? Sí hay una programación, digamos, estándar, o sea, sí puede usar escalera, estructurado, lenguajes de programación estándar IEC, pero también hay una, digamos que es la parte de procesador convencional, pero para interactuar con el controlador de inteligencia artificial, vamos digamos, haces tu programa y pones a operar el PLC en el proceso que quieres controlar. Y una vez que está operando, vamos a hacer, digamos, lo pones en modo aprendizaje a la inteligencia artificial y tú le indicas qué variables quieres que monitoree y le vas a explicar que esas condiciones son normales. Entonces tienes que dejarlo un rato funcionando y el robot va a estar en aprendizaje, ¿no? Cuando tú terminas la etapa de aprendizaje, el robot sacó conclusiones de todos esos datos que estuvo observando y en cuanto ve una perturbación, sabe que es algo anormal y tú le indicas qué acciones tiene a su disposición para reaccionar a esa anormalidad. Entonces, lo que nosotros proponemos es que sí sigas utilizando lenguajes industriales, estructurados, como, digamos, tradicionales, porque esa es, digamos, no estamos proponiendo una inteligencia artificial que solito aprenda a producir, ¿no? La parte de producción y control sigue siendo responsabilidad de los ingenieros, pero sí le vamos a hacer un teach de las condiciones del control para que sepa reaccionar a esas condiciones. No sé si eso responde la pregunta o me hice bolas. No, precisamente eso era lo que tenía de duda. Muchas gracias, Armando. Sí, justo. Aquí también tenemos de Luis Enrique Villagómez, nos dice, la verdad me gustó, y dice, por ejemplo, ¿qué ventajas hay de la red IO-Link sobre otras como ASI? Pues como les decía, la parte de metadata, la parte de, por ejemplo, una desventaja en campo del ASI, que es muy, digamos, promovido por industrias alemanas como Siemens, es que necesitas piezas especiales, necesitas la fuente de poder especial, necesitas el cable especial, y cuando ocurre una falla, por ejemplo, un corto o un bajo voltaje en ese bus, todo el bus se va, todo el bus se cae. Y IO-Link es un bus descentralizado. Si ocurre una falla en un dispositivo, ese dispositivo falla, pero no los demás. Y la otra es la metainformación que les comentaba que
que se comparten, ¿no? Eso ahorita si quieren les puedo poner un video rápido. Pero esas serían digamos, las diferencias y las ventajas de IO-Link versus ASI. Dice Ed, ¿qué oportunidades laborales tiene Umbro en México para ingenieros? Existe un área de investigación y desarrollo donde podemos aplicar sus conocimientos ahí para desarrollo de productos. Actualmente, en Omron, lo que tenemos son, aquí en México, el área de ventas principalmente, que incluye tanto los compañeros asesores de proyectos como soporte técnico, preventa y postventa y entrenamiento. Entonces, yo estoy en la parte de soporte técnico, postventa y entrenamiento. Los centros de desarrollo e investigación de Omron están en California, no me acuerdo en qué parte de la costa este de Estados Unidos, en Barcelona, en Dortmund, Alemania, en Francia, no recuerdo ahorita la ciudad, es una ciudad del área metropolitana de París, en ciudades en China, Singapur y Japón. Actualmente es donde tenemos la parte de investigación y desarrollo. Pero, pues, créeme que el simple hecho de proponer aplicaciones prácticas de la tecnología en la industria también representa un reto importante, y yo no diría que están mal aprovechadas tus capacidades y tus ganas y tu conocimiento en la parte práctica o empírica de aplicar esta tecnología, porque pues como te imaginarás, se ocupa una persona que tenga esa capacidad de entender qué estás haciendo y cómo sacarle provecho a la tecnología, ¿no? Si bueno, pueden mandar algún correo si están interesados en nuestro programa de becarios, o una vez que se gradúen para vacantes digamos, ya como ingenieros junior, ¿no? Y no sé si hay otra pregunta. Bueno, les voy a poner rápidamente a la pregunta de IO-Link este video. Entonces, acá tenemos un sensor y este es lo que está sensando, ¿no? Esta es la señal de detección, si está detectando algo. Pero en la metainformación que nos comparte, nos está diciendo que está demasiado cerca la pieza que va a detectar. Eso ya es metadata, ¿no? Conforme lo alejamos, pues se quita el error de detección por proximidad, y ahora nos va a decir que está demasiado lejos, está inestable la detección. En este caso, este sensor, otras flags u otros metadatos que nos comparte son que estamos en error, que hay un cortocircuito o que se desconectó de alguna manera la línea de entrada y salidas digitales. Aunque lo que nos interesa para el proceso es este booleano. También tenemos este dato de detection level que no sé si vieron acá atrás. Cuando está ya sea muy cerca o en condiciones óptimas, nos da un nivel continuo de detección y nos permite evaluar, en este caso, si el proceso está ocurriendo de manera adecuada o si hay una variabilidad indeseable en el proceso. Entonces, es una de las ventajas del protocolo IO-Link, además de lo que les comentaba de descentralización y aislamiento de fallas comunes como cortocircuitos, ¿no? También quisiera comentarles, tenemos una propuesta de software gratuito que ustedes podrían acceder. Se lo puede llegar a hacer llegar, perdón, a sus profesores para que le puedan echar un vistazo. Nuestro entorno de desarrollo para PLCs, visión artificial y diseño de pantallas digitales como HMIs tiene una licencia gratis por 30 días. Entonces pueden bajarlo, instalarlo sin ningún problema en su computadora y utilizarlo 30 días la versión full, sin ninguna restricción. También tenemos un simulador en línea. Entonces, si no quisieran instalarlo, pueden entrar a nuestro simulador en línea y pueden utilizar el simulador de PLC y de pantallas HMI a través de su conexión a internet. Y el software que tenemos para simular robots, bueno, para programar robots fijos como SCARA, de 6 ejes y Delta, es completamente gratuito y no requiere una licencia. Se lo pueden descargar ustedes. También les puedo pasar el link. El tema ahí es para aplicaciones
en las que juntemos visión artificial con robots. Esa sí es una licencia adicional, pero la versión gratuita te permite hacer simulaciones hasta por hora y media. Una vez que se acaba la hora y media, pues tienes que cerrar el programa y volverlo a abrir y se renueva la hora y media. Entonces, la idea ahí es que sirva para desarrollo, pero no para producción, ¿no? Ese programa en producción, pues sí debería de tener la licencia apropiada. Y bueno, por mi parte sería todo. No sé, más preguntas. No sé si se me fue alguna en el chat. No, pues creo que con esto concluimos la plática, Armando. Nuevamente, muchísimas gracias por todo tu apoyo, tu disposición de tiempo. La verdad creo que fue algo muy enriquecedor para todos. Preguntas, creo que realmente de todos fueron contestadas, no omitimos ninguna. Excelente, pues un gusto y un honor que nos haya invitado a dar esta plática para ustedes. No, pues ahora sí que el gusto es nuestro también. Y cualquier otro, digamos, la información que comentabas, nos la mandas y con gusto se la hacemos llegar a los demás compañeros y estudiantes. Ok, excelente. Muchas gracias, mi estimado. Muchas gracias por la plática. Y ahí te manda saludos el doctor Virgilio, que ahí Excelente, muchas andaba gracias. en asesorías. Ok, no tuvo chance hoy de acompañarnos. No, ahí anda dando asesorías igual de control. Entonces, muchas gracias por la información que nos presentaste. Fue la verdad de mucha ayuda para entender el tema. Excelente, bueno, pues no queda más que dejarles ahí mis datos de contacto para cualquier cosa que los pueda seguir apoyando y pues invitar a todos a sumarnos, ¿no? Si México no ha terminado de adoptar la 3.0, creo que está en nosotros que adoptemos exitosamente la 4.0. ¿Están dando webinars aparte? Hay una página con webinars, sí hemos estado dando webinars. El calendario de este mes no lo tengo, pero en nuestra página de internet pueden acceder a ver otros webinars que están grabados, ¿no? Desde la parte que les platicaba de identificación 4.0, de verificación y demás, visión artificial, robótica, robots móviles. Con gusto ahí pueden echarle un vistazo a la oferta que tenemos pues, de webinars ya grabados. Con mi compañera de marketing también les podemos pasar una dirección para que se suscriban a nuestros boletines para nuevos webinars que los puedan ver en vivo. E incluso si más adelante podemos platicar, podremos incluso hacer sesiones de entrenamiento virtual a través de Zoom de programación de PLCs y pantallas digitales. Perfecto, muchas gracias, mi estimado. Y bueno, ahí hay un mensaje de David. Agradezco mucho a David por organizar esta reunión, esta cuarta entrega de las pláticas. Y hay que les esperan en su sesión de Zoom para las clases. Muchas gracias a todos. Les agradezco su participación.